Gracias. Bueno, vamos a conversar ahora con el alcalde de Lurigancho, Chosica, Osvaldo Vargas. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. Bienvenido a Latina Noticias Digital. ¿Cómo está, Katia? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a Latina Noticias ¿Y cómo está? Digital. Buenas tardes, Katia. Sí, estamos con Osvaldo Vargas, alcalde de Lurigancho, Chosica. Y es que desde hace unos días usted como autoridad justamente de un distrito que siempre se ve o siempre es uno de los primeros afectados con las consecuencias de un fenómeno del niño y usted estaba haciendo un llamado a las autoridades del gobierno central. Sí hemos visto a través del portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas el grado de ejecución que Chosica, Lurigancho Chosica tiene como distrito y hemos visto que está al 100%. Pero ustedes ya no tienen más fondos. Ustedes también están esperando los trabajos del gobierno central porque las partidas presupuestales de emergencia no han sido transferidas si no la está administrando el gobierno central. Alcalde, cuéntenos la problemática que en estos momentos tiene justamente en su distrito. Buenas tardes. Mire, ¿cómo está, Katia? Buenas tardes. Sí, Ujú. exactamente. Nosotros como Lurigancho Chosica, no solamente Lurigancho Chosica, sino el gobierno local y todos los gobiernos locales a nivel nacional, Ujú. no hemos recibido un sol de parte del gobierno central de lo que ellos dijeron de que iban a hacer 3.500 millones de soles para el tema de comatación, de quebradas de ríos, y realmente no hemos recibido un sol. Y no es que estemos con los brazos cruzados. En realidad nosotros hemos hecho gestión y estamos realmente en primer lugar de nuestro presupuesto. Como dice, tenemos que rascar la olla porque así tiene que ser para poder destinarlo a la 068, a la partida de gestión de riesgo y desastre, para poder tener una partida y poder también hacer un trabajo conjuntamente con el gobierno central. Lamentablemente el gobierno central se ha demorado ya 3 meses para iniciar los trabajos de descomatación. Demasiado tiempo con todo el presupuesto que tiene y eso está perjudicando realmente a las familias que viven en las quebradas, a las familias que viven cerca del río Rima y al río Guaycoloro. Y no solamente aquí en Chosica, también en Chalacayo y a nivel nacional. Entonces, realmente como autoridades locales, en nuestro caso, no estamos con los brazos cruzados, estamos trabajando conjuntamente con la población en las medidas preventivas, como son los simulacros. Hace poco hemos hecho un simulacro multipeligro, porque el peligro es desborde del río Rima, huaicos, caída de rocas, puede haber incendios y es más, y también el sismo, ¿no? Entonces, realmente esos multipeligros lo hemos trabajado conjuntamente en este tema del simulacro y siempre estamos en permanente coordinación con las instituciones especializadas en materia de gestión de riesgo de desastre. Hablamos de INDECI, de CENAMI, ANA, TENEPRED, porque en realidad tenemos que estar siempre en coordinación y estar constantemente reportando información en tiempo real, porque tenemos las quebradas, 8 quebradas con los fluviómetros para saber el estado, el nivel de las lluvias que puede venirse, y también en la zona del río Rima para medir el caudal del río Rima, porque ya bien ustedes saben de que el huaico anterior, la emergencia anterior, llegó hasta 105 metros cúbicos por segundo, y dicen que el niño global va a ser severo y va a llegar pasaría a los 120 metros cúbicos por segundo. Entonces, la verdad que lo que ha manifestado el Contralor de la República pone en SOS el estado de emergencia con más fuerza, porque sería el niño global y también conjuntamente con el fenómeno del niño que siempre ha golpeado con más fuerza Chosica y esta parte de Lima Este. ¿Ustedes se han reunido con algunas de las autoridades del gobierno central, llámese con el presidente de la Autoridad para la Reconstrucción, con el presidente de ANA, con alguien de Defensa Civil, con el Ministerio de Defensa? ¿Con alguien se han reunido pidiéndole que por favor inicien ya los trabajos de descolmatación? Así es, me he reunido, por ejemplo, con Ujú. la Autoridad para la Reconstrucción y Cambios, también con la Autoridad Nacional para el Agua ¿Y qué respuesta le han y dado? ¿Qué le con han la dicho? PCM también en su momento, y ya han respondido de que a partir de esta semana vendría la maquinaria pesada para justamente descomatar, porque en Chosica tienen 29 intervenciones, en Chalacayo tienen 9 intervenciones, en ATE una intervención, y
realmente hasta el momento no hay maquinaria pesada en todas estas fronteras, porque el trabajo tiene que ser simultáneo en cada quebrada, porque ya se viene en 2 meses con fuerza, ya hubo pentarrón, hubo pequeñas, bueno, lluvias en la zona de Cajamarquilla, y eso ya se puede decir es un aviso a la que podría significar la llegada del niño global. Estamos contra el tiempo, realmente estamos contra el tiempo, y el único pool de maquinaria que ha llegado es del Ministerio de Vivienda, como siempre lo han hecho. Hemos trabajado conjuntamente con ellos y estamos trabajando solamente en un solo punto. Faltan 2 puntos más, 2 pools de maquinaria pesada del Ministerio de Vivienda. Entonces, realmente estamos en un SOS y la población está pues muy preocupada. Por ejemplo, ustedes han visitado la zona de Pablo Patrón. En la zona de Pablo Patrón, donde cayó una casa de 3 pisos, donde está justamente, hemos hecho trabajo de descomatación hasta donde hemos podido. Pero ya cuando ya dice el gobierno central, dice que ustedes ya no sigan, nosotros lo vamos a hacer, eso se llama malversación de fondos. Por tanto, estamos a la espera de que ellos inicien los trabajos ahí, en esa zona, para poder darle mayor seguridad a la población. Es más, solamente es descomatación, no están haciendo el tema de roca al volteo. Lo que yo digo, roca al volteo, es que mientras hacen también descomatación, también deben poner las rocas en los puntos más críticos, como es en la zona de Pablo Patrón, justamente ahí en María Auxiliadora, donde realmente cayó la casa, y ahí no hay rocas grandes, entonces se tiene que traer rocas de las quebradas, y eso no han considerado, esta partida no han considerado la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y tampoco el ANA. Entonces estamos preocupados porque los puntos críticos donde realmente se va a hacer la descomatación, el río Rímac se lo va a comer y puede haber desborde, por ejemplo en la zona de Carapongo, donde nosotros hemos trabajado con fuerza en la primera emergencia, y felizmente que no ha llegado a desbordarse el río, porque se ha comido 80% de lo que hemos hecho de descomatación. Entonces, realmente estamos en una situación complicada, la población está prácticamente muy preocupada, porque los vecinos están asustados y están constantemente manifestando cuándo llegará el gobierno central. Y esa es la razón por la que yo le manifiesto mi preocupación, no solamente ahora, en constantes entrevistas he tenido hace 3 meses, después de la emergencia del 31 de mayo, he continuado con el pedido porque no se ha construido ninguna infraestructura. O sea, ninguna infraestructura se ha construido, y yo tengo un proyecto de 50 millones de soles para 7 muros, y no me lo han aprobado en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. O sea, realmente lo han diluido ese proyecto en un gran proyecto que de aquí a 2 años recién se va a ejecutar. Y eso es lamentable porque el gobierno, si bien cierto, tiene todo el presupuesto, pero lamentablemente la burocracia del gobierno central y todo el tema del cumplimiento que tienen que hacer no lo están haciendo porque tal vez no cuentan con el plan de prevención y reducción de riesgo de desastre. Y en este caso nosotros como Chosica, los Ríos Chosica, tenemos nuestro plan de prevención y reducción de riesgo de desastre ante el niño global. ¿Y qué refieres? Otro plan que es el plan de acción de primeros auxilios al fenómeno del niño global. Entonces, claro, conjuntamente con el sector salud, estamos trabajando nosotros con todos los planes, pero lamentablemente sin presupuesto no puede ser mucho. Claro, ¿qué refiere su plan de prevención? Este plan de prevención y este plan de acción, ¿qué refiere? ¿Y cuánto de ello han cumplido ustedes también como distrito? Porque claro, las autoridades o los vecinos en algún momento no señalan solo al gobierno central, sino apuntan al alcalde. ¿Dónde está el alcalde y dónde está el alcalde? ¿De qué se trata ese plan de prevención y cuánto de ello han cumplido? Así es. Mira, bien fácil de decir, modifiquen su presupuesto de gobiernos locales para la 068, para la partida 068, que es gestión de riesgo de desastre, y nosotros hemos hecho modificación con nuestro propio presupuesto. Le hemos agregado 1 millón, cerca de 1,5 millones en la primera emergencia. Y el gobierno central nos ha dado 100.000 soles adicionales. Eso nos ha significado realmente cerca de un 70% de las acciones en ese momento. Y ahora no tenemos presupuesto y tenemos que, como dije, rascar la olla de nuestro presupuesto porque el gobierno central todavía no nos ha traído ni una partida. Es más, todo ese presupuesto que hoy has dicho, más de 3.500 millones de soles, lo han dejado el mismo gobierno central, lo tiene Provía Nacional, lo tiene el RCC, lo tiene el ANA, ¿no? Y con el ANA hemos firmado un convenio para que ellos ejecuten la construcción de 6 barreras dinámicas, que realmente sí ha significado realmente una solución muy importante
en realidad en el cuidado de las familias y también de las personas. No ha habido muertes ni heridos, y estas barreras dinámicas son realmente efectivas, pero ahora se va a construir 6 barreras dinámicas, pero sabemos que ya el clima está cambiando y va a ser complicado que puedan construirlas. Por esa razón, el día de ayer hemos estado en el ANA exigiendo, y nosotros tenemos 21 quebradas activadas en este plan. En este plan hablamos de 21 quebradas activadas y que nosotros hemos solicitado justamente la construcción de barreras dinámicas y también los muros de contención y los diques. Y ahí justamente en el plan manifiesta la dimensión de inversiones que se requiere justamente para salir adelante ante este niño global. Pero ya el tiempo lo está ganando, ya el tiempo lo está ganando, ya no se puede construir, como lo ha dicho el Contralor de la República, ya el 5,6% del presupuesto se han ejecutado, es bajísimo. Y obras, obras de gran envergadura para el tema de previsión de riesgo de desastre, no hay. Es lamentable esta situación, y realmente pedimos al gobierno que agilicen con la ejecución de la descolmatación y también la construcción de las barreras dinámicas que se han ofrecido, que son 6 ahora porque tenemos 22 barreras dinámicas y solamente hemos descolmatado 2. Con nuestro presupuesto hemos descolmatado 2 barreras, uno en Quirio y otro en San Antonio, y faltan 20 barreras dinámicas descolmatar, y eso no se ha presupuestado. Justamente por ello, uno de los informes de la Contraloría señala que en su distrito Lurigancho-Chosica no tiene plan de preparación. ¿Esto es así? Yo quería consultarle respecto a ello porque es verdad, la transferencia o la partida presupuestal destinada a Lurigancho-Chosica se ha destinado en 49.300.495 millones de soles para un total de 29 intervenciones, pero que están a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Y estas actividades, de acuerdo a los cronogramas establecidos, se supone deberían iniciarse esta semana y culminar en noviembre. Exactamente, usted lo ha dicho, culminar en noviembre, empezar ahora esta semana. Pero lo que ha hecho la Contraloría es que el 77% de municipalidades en riesgo no cuentan con su plan de prevención y reducción de riesgo de desastre. Pero no ha hecho de Chosica, pero Chosica sí tiene su plan, y Chosica está dentro del porcentaje que se ha cumplido con su plan de prevención y reducción de riesgo de desastre. Es más, tenemos otro plan que es el plan de acción de primeros auxilios, conjuntamente con el sector salud, ¿no?, ante el niño global. Entonces, nosotros tenemos como lema que Chosica no espera, Chosica se prepara ante el niño global a pesar de las circunstancias, y estamos articulando esfuerzos conjuntamente con Lima Metropolitana y también con el mismo gobierno, pero el gobierno está muy lento, porque ya 3 meses han pasado de la emergencia y no se ha hecho nada, absolutamente nada. En cambio, nosotros sí hemos estado trabajando conjuntamente con la población en varias actividades de emergencia y también sobre todo los simulacros que permiten sensibilizar a la población a estar más informados respecto al tema de los riesgos que pueden haber en nuestro distrito. Y la partida presupuestal destinada justamente al Lurigancho-Chosica, que ya se da en un presupuesto general, ustedes no han tenido transferencia a nivel de presupuestos de emergencia de los anunciados por el Poder Ejecutivo. Eso es cierto porque lo está administrando ANA, Autoridad para la Reconstrucción, Provías Nacional. Pero del dinero del distrito, ¿cuánto es lo que se ha ejecutado y qué es lo que se ha hecho también? Mire, nosotros venimos de emergencia en emergencia. Desde que hemos llegado hemos asumido la gestión, empezó la emergencia en febrero, comenzó la emergencia, y luego de la emergencia por el fenómeno del Yaku, se activó el tema del dengue. O sea, el huaico por el Yaku, luego el dengue, y ahora nuevamente ante el niño global. Entonces, frente a esta situación, la ejecución de obras en estas zonas es complicado, porque no se puede hacer obras en época de lluvias, y nuestra ejecución presupuestal está bordeando cerca del 20%, y ya estamos sacando adelante las obras, porque tenemos que lograr por lo menos pasar el 50%, pero hemos priorizado proyectos que tienen que ver con el tema de vulnerabilidad ante riesgo de desastre, como son la construcción de barreras dinámicas, de muro de contención, de escaleras y acciones que son concretas conjuntamente con la población. Pero el presupuesto que nosotros contamos es bajo respecto al gobierno central, que ha manifestado 3.500 millones de soles para las inversiones en tema de comatación para el niño global. Es bastante, y realmente no hemos recibido un solo sol.
porque nosotros no podemos destinar nuestro presupuesto que ya está ya establecido en el presupuesto participativo para las obras que ya han sido priorizadas, Claro, ¿no? A otras obras. Y claro. entonces tenemos, como dije, rascar la olla para ver la forma de qué manera podemos también nosotros no estar con los brazos cruzados, sino también trabajando en las labores de prevención y sobre todo de combatación en zonas donde el ARCC y el ANA no han identificado como son quebradas importantes, como es la quebrada de Quirio y San Antonio, que son las más grandes. Como ustedes han visto en época de Huayco, las quebradas más fuertes, más profundas, que viene con un fuerte caudal de Huayco, son esas quebradas y no han sido consideradas. Y son quebradas que tienen más de 3 kilómetros de profundidad y también 6 kilómetros de profundidad. Son realmente las más complicadas, las más riesgosas. Y Alcalde, ahí nosotros solamente hemos trabajado en 2 barreras que hemos desformatado. alcalde, ¿y cuáles son las zonas más vulnerables en Lurigancho Chosica? ¿De cuántas podríamos estar Mire, hablando? las zonas más vulnerables. Mire, las zonas más vulnerables realmente que han recibido el golpe de la naturaleza tan fuerte y que ha significado tener 65 damnificados, es justamente en las zonas donde los huaicos de las quebradas no tienen salida al río Rima. Por ejemplo, una que está, por ejemplo, en California, en la que la población está debajo del huaico, es una quebrada profunda de cerca de 6 kilómetros también de profundidad, con una inclinación de 35 grados por lo menos, y viene con fuerza, y la población está debajo de ese huaico y al costado del río Rima, que ha carcomido también parte de sus áreas. Entonces, esa es una de las quebradas. También otra quebrada que no tiene salida, por ejemplo, en Chacrazana, otra que no tiene salida, por ejemplo, es la quebrada Carocio. Entonces, así hay varias quebradas que no tienen salida al río Rima y que lamentablemente en cada emergencia sale muy complicado y hay muchos damnificados. Y ya existe un estudio en CENIPRED en el que manifiestan que hay 1.800 viviendas en zonas de alto riesgo. Y eso tiene un significado de un trabajo conjunto con el gobierno central, con el Ministerio de Vivienda, en lo que es el resentamiento de las poblaciones vulnerables ante los riesgos de desastre en zonas más seguras. Y aquí en Chosica lo que se quiere más que nada también, aparte de la seguridad, es que no contamos con agua potable 24 horas del día. Estando cerca del río Rima, lamentablemente el gobierno no ha focalizado en Chosica darle ese servicio básico tan importante y que también ya se viene otra pandemia y requerimos de este líquido elemento y tampoco no tenemos un gran hospital, el hospital ha colapsado. Entonces realmente estamos en un lugar de Lima metropolitana, muy cerca de la provincia de Huarochirí, que recibe los golpes de la naturaleza con más fuerza, porque encima de Chosica está el río Santa Eulalia, el río Rima, y los ríos se suman y vienen con toda la fuerza y puede causar posible desborde en las zonas más críticas, por ejemplo, en Carapongo, donde ya hace buen tiempo llegó incluso hasta el centro de Lima. Claro, y Entonces, estas personas, las que es están algo vulnerables, preocupante. las personas que viven en las zonas más vulnerables, ¿han sido reubicadas? No, no han sido reubicadas, están dentro de un estudio y ya estamos haciendo ya las coordinaciones con el Ministerio de Vivienda, porque este es un trabajo conjunto, no solamente la autoridad local. Lo que ha pasado anteriores autoridades no han planificado, y esa falta de planificación conjuntamente con Lima Metropolitana, con el gobierno central, ha significado que la gente construya pues en zonas de alto riesgo. Y ahora lo que a mí me queda es trabajar y articular esfuerzos con el gobierno central para sacar adelante las viviendas para las familias en zonas vulnerables. Y eso ya existe también, ya un trabajo previo del Ministerio de Vivienda, pero hay que acción, hay muchos documentos, muchos papeles, muchos se escribe, pero no hay nada concreto en el terreno. Y como dije, en el terreno no tenemos el servicio básico, no tenemos identificación en otras zonas, y la verdad que es algo complicado. Entonces es un trabajo integral con el gobierno central. Claro, es que ese es el tema, ¿no? El gobierno central y estas personas que están en la zona más vulnerables, como en la zona de Carapongo, como usted menciona, ni siquiera tienen agua potable, ni saneamiento y en muchos casos ni luz, ¿no es cierto? Exactamente, y por esa razón nosotros hemos manifestado al Ministerio de Agricultura, a Lana, para hacer un trabajo conjunto y poder recuperar justamente la faja marginal, porque si recuperamos faja marginal y reverdecemos esa zona, hacemos más seguras y que
no evitamos que la población viva, ponga sus viviendas en esas zonas, porque son zonas de riesgo y tiene más costo en épocas de huaico, en épocas de emergencia. Por esa razón, yo quiero pedir a través de ustedes al gobierno central acelerar las inversiones y trabajar conjuntamente con el gobierno local, porque como ya manifesté, no nos ha caído ni un solo sol de inversiones para trabajar de manera conjunta, porque nosotros conocemos la problemática hasta el rincón de cada zona de nuestro distrito. Y también sabemos muy bien la situación en la que se tiene que trabajar en las grandes obras de infraestructura, porque esto solamente va a ser descolmatación, o sea, unas inversiones fuertes para limpiar el río Rímac, las quebradas, y no se ha considerado, por ejemplo, el tema de la descolmatación de las barreras dinámicas. Y eso es importante, y eso es lo más crítico, porque si no funciona ahora una barrera dinámica que está colmatada al 100%, va a ser un aluvión que pueda caer debajo de la población de Lurigancho Chosica, porque tenemos 20 barreras dinámicas que están colmatadas. Mencionado que los muros de contención no están tampoco completos. ¿Y qué pasa con las geomallas? También hay un trabajo de mantenimiento de geomallas. ¿Depende de ustedes o va a depender ahora del gobierno central? Es un trabajo conjunto. En realidad, las geomallas son llamadas barreras dinámicas, ¿no? Son barreras que atrapan los huaicos y no permite que pasen las rocas y solamente pasa agua. Y estas barreras dinámicas realmente son una gran herramienta muy importante que ha servido para salvar vidas y sobre todo que no baje el lodo en cantidad a la misma carretera central. Entonces, estas barreras dinámicas la construye el Ministerio de Agricultura a través de Lana y nos dice que nosotros debemos hacer el mantenimiento. Claro, muy bien, el gobierno local debe hacer el mantenimiento, pero si no hay presupuesto en la 068 y que el gobierno central no transfiere el presupuesto a esas partidas a los gobiernos locales, ¿qué puede hacer un gobierno local ahí? No puede hacer mucho, porque no tenemos el presupuesto. Entonces, por esa razón, pensábamos nosotros que ese chorreo de inversiones en temas de comatación en los ríos y quebradas, pensábamos que iba a caer también a cada partida presupuestal en todos los gobiernos locales. No ha pasado eso. Y realmente eso es algo muy complicado porque ¿qué vamos a hacer nosotros como gobiernos locales sin mucho presupuesto? Y sabemos que hace 3 meses estábamos en emergencia, ¿no? Hemos podido trabajar conjuntamente con el gobierno central, no hubo partida presupuestal y estamos sin presupuesto y sin fondos, entonces no podemos hacer mucho. Lo que sí estamos haciendo con mi presupuesto, lo que hemos podido hacer es descomatar cerca de 40.000 metros cúbicos de material en 2 barreras dinámicas, las más grandes en Chosica. Están en la quebrada Quirio, en la quebrada San Antonio. Pero más allá, ya no tenemos presupuesto. Por esa razón, hemos gastado el 100% del presupuesto y estamos viendo la forma de cómo agenciarnos el presupuesto de otras obras para poder trabajar con más fuerza en la emergencia. Pero ahora que viene el gobierno central, esperemos que sea esta semana, porque ya hemos quedado que esta semana venían todas las maquinarias y hemos quedado también para que en cada frente inicie con su pool de maquinaria. Así tiene que ser. Y vamos a hacer nosotros un trabajo conjuntamente con la población, un trabajo de supervisión del avance de estas obras, de estas actividades de emergencia, que son de comatación. Vamos a hacer la supervisión para ver que se garantice que en las zonas críticas se haga la limpieza y descomatación. Y se haga roca al volteo. Roca al volteo es importante. Señorita, es importante esta práctica de roca al volteo porque va a permitir, al mismo tiempo que tienes la máquina ahí, tremendas rocas pueden instalarse en las quebradas y las zonas más críticas para defender frente a la crecida del río Rímac. Última consulta. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha enviado un comunicado y ha señalado sobre este tema y ha señalado que para Lurigancho Chosica se destinó 49 millones 300.495 millones para un total de 29 intervenciones a cargo de la Autoridad de la Reconstrucción. Y de estas actividades, ¿ni una se ha empezado hasta el momento? De estas 29 intervenciones. Ninguna actividad se ha iniciado. Hasta el momento ninguna actividad se ha iniciado y tampoco tenemos la maquinaria pesada en los puntos críticos, en las 29 intervenciones. Por esa razón, en la zona donde usted ha visitado, o ha ido a la Pina, aquí en Chosica,
zona de María Ciudad ahora, Ajá. va a haber 350.000 soles de inversiones en desclimatación. Y también vamos a aprovechar, pues tenemos que ver la forma que aprovechar para que hagan también roca al volteo, porque esta zona es altamente crítica. Ya se cayó una vivienda, está que se carcome también para otra vivienda, y está cerca a las rieles del tren. Y Ajá. ahí ya en varias oportunidades, con el niño global nomás, no, con el fenómeno del niño, anteriores años, el río se ha desbordado y se ha carcomido hasta la misma riel del tren en 3 puntos. Por esa razón, ahora esperemos que estas inversiones de cerca de 50 millones de soles, que lo hagan cuanto antes, en un plazo máximo de 2 meses. No podemos esperar más tiempo. Ya el Contralor dijo que si llega a noviembre, que comiencen las lluvias, y ya va a ser bastante complicado y vamos a tener maquinaria pesada dentro del caudal del río Rímac, dentro del caudal del río Guaycoloro, y que lamentablemente va a reducirse las inversiones porque tampoco se van a lograr concretar el 100% de intervenciones como se manifestó justamente a través del Contralor. Y el Contralor ha sido bien claro con el tema del SOS que ha lanzado, porque no solamente es Lurigancho Chosica, es Chalacayo, es Atevitarte, es la zona de Santa Eulalia de Garro Palma, la provincia de Huarochirí y todo el norte del país, ¿no? Alcalde Vargas, ¿llegan o no llegan? Yo quiero ser optimista, yo quiero ser Ujú. optimista. Hay que ser positivos y yo he manifestado a Lana, al gobierno central, a la PCM, a ser positivo en el tema y esperemos que esta semana llegue la maquinaria pesada y comenzar a trabajar de una vez por todas porque realmente tenemos que correr. Claro. Y desde ya yo quiero manifestar que también a través de su canal, que también en paralelo comiencen a trabajar también en los expedientes técnicos para las construcciones de la canalización del río Rímac, y Ujú. también el tema de las quebradas, el tratamiento de quebradas, y también el proyecto que tiene que ver con el sistema de alerta temprana, que es importante, que solamente tenemos 10 equipos en 8 quebradas, y son 21 quebradas, más la quebrada de Carlos Palma, la quebrada que está en Santa Eulalia, la quebrada del Chalacayo, son grandes inversiones que tienen que hacerse en lo que es el sistema de alerta temprana. Esos proyectos que agilicen cuanto antes, porque siempre somos golpeados en esta época. Osvaldo Vargas, alcalde de Lurigancho, Chosica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Muchas Latina gracias. Noticias Digital y lo más importante es que Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. esperemos también sea escuchado por las autoridades, alcalde, que tenga muy buenas tardes y esperemos pues que su voz Muchas gracias. llegue al gobierno central. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Ahí Buenas tardes. Gracias. buenas tardes, ahí teníamos entonces a Osvaldo Vargas, el alcalde de Lurigancho, Chosica. Hemos escuchado, además, para todos los cibernautas que en estos momentos también están haciendo sus comentarios en las redes sociales, no hay medidas de prevención y es que las alcaldías no tienen la partida presupuestal necesaria, por lo menos no la de emergencia. Ellos tienen la que sugiere el presupuesto anual, pero hay una partida adicional de emergencia que le corresponde al Lurigancho Chosica de 49 millones de soles, casi 50 millones de soles, pero que esto lo administra el gobierno central a través de la Autoridad para la Reconstrucción, a través de Lana. Hasta el momento no han hecho una sola intervención, ni de descolmatación de ríos, ni de la construcción de muros de contención. Lo que señala la Autoridad para la Reconstrucción es que esta semana van a iniciar los trabajos de todas maneras. Eso esperamos todos, por supuesto, para evitar mayores tragedias y para evitar también lo que ocurrió en el fenómeno del niño apenas este año, apenas en enero y febrero. Cómo es que se desbordaron los ríos, cómo es que se inundaron viviendas y cómo es que incluso se llevaron muchas viviendas. En el río Rímac hay 27 o 29 puntos de intervención en los que tiene que intervenir, valga la redundancia, el gobierno central, la Autoridad para la Reconstrucción, y este es un llamado del alcalde de Lurigancho, Chosica, Osvaldo Vargas, para que ello se haga efectivo. Nosotros estamos atentos, alertas a lo que hacen las autoridades
para mitigar los efectos del fenómeno del Niño global que ya se viene hacia noviembre y diciembre. Según la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, de todas maneras empiezan esta semana y culminan en noviembre la descolmatación de todos los ríos y las quebradas. Ojo con esto, esperemos que se cumplan los plazos y esperemos que se